Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Me da gusto recibirles en este estudio bíblico en casa. El tema sigue siendo el libro de Apocalipsis. Hemos ya cubierto el capítulo 12 y hoy queremos entrar al capítulo 13 de Apocalipsis. Y allá todos en casa aplaudan y digan amén, por fin nos movimos, ¿verdad? Pero así es, mis amados hermanos. Tenemos que movernos y entrarle al capítulo 13. Quiero pedirles que busquen su Biblia. Vamos a leer, es un capítulo interesante también. Habla de estas dos bestias que aparecen acá y vamos a leer algunas, no lo vamos a leer todo porque es bastante, pero vamos a leer la parte de la que vamos a cubrir hoy. Les doy tiempo para que busquen Apocalipsis 13. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Ustedes recuerdan que esta misma descripción de esta bestia que está haciendo aquí Juan es la que encaja perfectamente con el dragón rojo del capítulo anterior, del capítulo 12, que ya vimos que es Satanás. Así que no es un misterio para nosotros a quién representa esta bestia que está acá. Es exactamente la misma, el mismo personaje que es el diablo. Dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como de león. El dragón le dio, el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias y se le dio autoridad. Fíjense cómo todo es por permiso y por concesión. Se le dio, se le dio, se le dio. No es que haya tenido, no es que viene con autoridad propia. Todo bajo la autoridad, el dominio, el control de Dios Todopoderoso. Y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, hasta con tiempo de expiración. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. A los hombres que Dios les ha dado, regalado inteligencia y por supuesto les ha dado la vida, y esto conlleva la capacidad de hablar, de razonar, la lógica, el pensamiento y todas estas cosas. Muchos de estos seres humanos solo lo utilizan para blasfemar contra Dios. La inteligencia que Dios les dio les ha servido, ellos la tergiversan para voltearse contra Dios. Son tan inteligentes que ahora han descubierto que no existe Dios, cuando fue Dios en primer lugar quien les dio esa inteligencia. Entonces es una contradicción lo que le sucede al ser humano. Dice: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Qué interesante. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sabemos que en el folclore de muchas naciones, pueblos, tribus, lenguas, está metida práctica satanista, hay prácticas diabólicas en el folclore de todas estas cosas. Seríamos ingenuos pensar que el yoga o todas estas cosas solo son cuestiones de ejercicios o para salud personal. Eso es mentira. El diablo está metido en todas las esferas culturales y todas las prácticas folclóricas de la raza humana. Ya sea que nos guste o no, ya sea que nosotros digamos, tan legalista o tan exagerado el hermano, así es, está metido en todos lados. Ok, dice: la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Vamos a detenernos acá
Luego aparece una segunda bestia en el verso 11. Pero vamos a detenernos acá y vamos a tomar un momento para orar, porque esto también se pone muy bueno, hermanos amados. Hay bastante que compartir sobre este pasaje. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tenemos la libertad de leerla, de escudriñarla, pero sobre todo tenemos la confianza de acercarnos a ti, Señor, a pedirte que por favor nos hables, nos ilumines y que lo que nosotros hagamos, Señor, glorifique tu nombre. Permítenos ser un instrumento de bien, un instrumento, Señor, de gloria tuya, Padre, para traer revelación. Nos apoyamos en ti, no sabemos nada por nuestra propia cuenta. Espíritu Santo, por favor, ilumina los ojos de nuestro entendimiento y ordena nuestro caminar. En el nombre precioso de Jesús. Y todos allá en casa dicen, amén. Muy bien, entonces recuerden que en el capítulo anterior, el capítulo 12, terminamos con la persecución que hace Satanás, el dragón, a los otros, dice, a la otra simiente, a los otros que también habían salido de la mujer. Ya ahí se revela claramente la iglesia. Recuerden que Jesucristo nació del pueblo de Israel, pero también de esos primeros creyentes de la iglesia primitiva viene la iglesia cristiana evangélica, y por eso Satanás hoy persigue también no solo a los judíos como nación, sino a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Nunca antes, creo yo, en época de democracia y de libertad religiosa, se había perseguido tanto a la iglesia, porque se supone que ahora gozamos de democracia y de derechos civiles y de derechos humanos. Se supone que hoy gozamos de libertad religiosa, pero en realidad poco a poco se ha ido acortando esa libertad, se ha ido asfixiando a la iglesia. Hay temas que ya no se pueden tocar, incluso en medios como estos, sin que seamos censurados, sin que seamos estorbados, ¿verdad? O bloqueados literalmente. Son temas que Satanás no quiere que la iglesia hable, y entonces se empieza a hablar de la agenda LGTB y ese tipo de temas, e inmediatamente Facebook y cadenas como estas cierran y coartan la libertad de expresión y no permiten, porque dicen que es un mensaje de odio, aunque sabemos quién está detrás de esa decisión. Es el diablo mismo que sigue persiguiendo a la iglesia, quiere callarla. Así termina el capítulo 12. Entramos al capítulo 13 y ahora aparece en escena el anticristo. Todos sabemos que al principio, cuando se manifieste lo que Pablo llama en Tesalonicenses, el hombre de pecado, le llama al anticristo. Cuando se manifieste el anticristo, no se va a manifestar como tradicionalmente lo presentan en las películas. Normalmente en las películas el anticristo aparece que le brillan los ojos y parece un demonio y echa humo por la nariz y ese tipo de cosas. No va a ser así. Cuando se manifieste este hombre de pecado, va a ser un político muy hábil, un estadista, un intelectual, un líder político, pero mire, de alto quilataje. Es decir, va a tener una influencia muy grande. Va a ocupar un cargo muy alto. Ya se ha especulado bastante si va a ser el presidente de la Unión Europea o puede estar en la OTAN. En fin, hay muchas especulaciones dónde va a estar este líder. Lo que sí sabemos es que va a ser carismático, va a ser influyente, va a ser muy táctico, va a ser una persona muy especial en el sentido de que va a poder unir palestinos y judíos, va a poder unir Corea del Norte con Corea del Sur, va a traer decisiones, va a hacer que sucedan eventos políticos tan esperados que ningún presidente, ningún estadista, ningún político, nadie ha logrado. Él va a lograr cosas que ningún otro líder en la historia ha podido hacer. Va a traer una aparente paz a nivel de todo el hemisferio. Va a ser aclamado, va a tener un atractivo único como ningún otro, un atractivo muy especial. Los primeros versículos que leímos de Apocalipsis 13 nos revelan que ese atractivo y al mismo tiempo ese poder se lo da el dragón. El dragón está detrás de todo esto. Ya, entonces en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, este personaje se va a mostrar hábil, capaz. Él va a ser condescendiente, solidario. Nunca antes el mundo ha vivido un momento tan maravilloso como este. Y fíjense cómo son las cosas. En este momento el mundo está en un tremendo conflicto.
Ahorita nosotros estamos aquí de este lado y unos están a favor de Rusia, otros a favor de Ucrania, unos critican la OTAN, otros la defienden. Y aquí nosotros de este lado el mundo está en confusión, en conflicto, el mundo está bien dividido, la sociedad nunca antes había estado tan dividida como lo está en estos tiempos. Si se dan cuenta, para no ir muy lejos, ¿cuánta gente está a favor hoy de la forma en que los gobiernos de izquierda llevan a sus países? Mucha gente está a favor de lo que pasa en Nicaragua, lo que está sucediendo en Cuba. Cuba se ve para muchos como la panacea, muchos están a favor de lo que está sucediendo en Venezuela y por supuesto muchos más están en contra de todos esos gobiernos. Leímos por ahí que desertaron el equipo de futsal de Cuba que vino a participar aquí en Guatemala hace unas semanas atrás. Desertó el equipo completo, se escaparon porque no quieren regresar al maravilloso y al paraíso cubano, pues tan lindo que es Cuba, de su sistema de salud, de educación y todo lo demás, pero por alguna razón no quieren regresar a ese paraíso, sino que se quieren ir al imperialismo yanqui, allá con ese tirano que tiene que ver con todas las desgracias que suceden en Latinoamérica. Por alguna razón si quieren ir para allá, saber por qué, ¿verdad? Pero así está el mundo, está parcializado, dividido, segmentado, unos a favor, otros en contra, y los demás están a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Así está la cosa hoy en día, ¿verdad? Es una confusión terrible. Las redes sociales hacen que nos enojemos y nos peleemos. Se publica algo como que fuera verdadero y empieza la discusión sin ningún argumento real, sin verificar que lo que ahí se publicó realmente es así. No hay manera de comprobar que una noticia es falsa o es real. Y estamos peleando por eso, a tal grado que nos divide y como sociedad estamos, no se necesita mucho para iniciar una guerra entre nosotros mismos. Todo eso es el caldo de cultivos perfecto para que aparezca el anticristo. Estamos en la antesala. De hecho, no vaya a pensar usted que el anticristo no ha nacido. Yo creo personalmente que ya nació, que está entre nosotros, está en proceso de preparación, se estará preparando en Harvard, en Oxford, no sé dónde, en algún instituto de ciencias políticas. Él va a ser una persona súper preparada, extremadamente inteligente. Claro, va a tener esa sabiduría mundana que lo respalde, va a tener la influencia misma de Satanás sobre él, sobre su vida. Y eso le va a permitir abrirse campo a niveles donde ninguno ha llegado. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados y debemos entender dónde estamos ahora en este momento. Tenemos que entender cómo estamos nosotros en el reloj de Dios. Y si quieres saber eso, ya regresamos. Por favor, no cambien, sino avísenle a sus amigos en esta pausa que estamos en medio de Apocalipsis 13. Ya regresamos. El Señor es mi fortaleza y mi roca fuerte. Por las noches te alabo, y al amanecer también. No temeré mal alguno, porque en ti confía mi alma. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de refugio 4172-8205, disponible las 24 horas. Si usted cree que es una exageración de mi parte decir que este personaje ya está entre nosotros, no lo es. Sino, quiero que vea lo que pensaba Juan. Hace 2000 años, Juan pensaba que ya estaba entre nosotros. Y por lo menos, dice Juan, el espíritu de este personaje ya está entre nosotros. 4 veces Juan habla del anticristo. Les leo primera de Juan 2:18. Escuchen lo que dice. Hijos míos, ha llegado la última hora. Hace 2000 años Juan cree que ya estamos viviendo los últimos tiempos.
¿Cuánto más nosotros tenemos que estar conscientes de esto? Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad ya han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Esto es Primera de Juan 2:18. Otra escritura, Primera de Juan 2:22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan 2:22. Pregunto, para los testigos de Jehová, ¿será que Jesucristo es 100% Dios? Totalmente Dios, igual a Dios, es Dios eterno, es Dios mismo, es la misma sustancia de Dios. ¿Será que Jesucristo realmente ocupa el mismo nivel eterno de Dios como Dios el Padre? La respuesta es no. Para ellos Jesucristo es un nivel abajo. Para los mormones, Jesucristo es hermano de Satanás, solo que uno es bueno y otro es malo. Entonces yo les pregunto, ¿estas sectas son anticristo? Y la respuesta es sí, un rotundo sí, aunque se llamen Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero en realidad son anticristos. Y usted dirá, ya está atacando otra vez a este hermano. No estoy atacando a nadie. Estoy diciendo lo que la palabra del Señor ya había dicho desde hace mucho tiempo atrás. Vean lo que dice Primera de Juan 4:3. Y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, por el que ustedes oyeron decir que vendrá y ya está en el mundo. Miren qué interesante. Entonces, tenemos que abrir los ojos. No todos somos hermanos, ni aunque nos llamemos, entre comillas, iglesias o cristianas, no todos realmente creemos en lo mismo. Y Cristo es ahí sí que es el tema central. Dependiendo de qué creas tú de Jesús, eso va a determinar si eres salvo o no, si eres de Jesús o del anticristo. Si Jesús para ti es un personaje maravilloso, un gran filósofo, un gran maestro, si para ti Jesús es uno de los 5 profetas mayores que se han levantado, tú eres del anticristo, porque Jesús no es nada de eso. Jesús es Dios y es el Hijo de Dios, y la única manera de visualizar al final a Jesucristo para ser salvo, es decir, de aceptarlo, es que lo tienes que aceptar como Dios mismo, Dios hecho carne. No menos que Dios, no semidios, no una expresión o manifestación etérea de Dios. No. Él es Dios, 100% Dios, creador y no creado. Y si no pones a Jesús en ese nivel, tú eres anticristo. Y tienes que arrepentirte y volverte a Cristo y recibirle como tu Señor y tu Salvador. No hay otro camino, señoras y señores. Cristo no es un subgrado de Dios. Cristo es 100% Dios. De lo contrario, si tú estás en una de estas religiones que ven a Jesús como en segundo lugar, tú eres del espíritu del anticristo, dice la palabra. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Vean lo que dice segunda de Juan 1:7. Porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Estos son el seductor y el anticristo. Así que nuestra postura acerca de Jesús sí es importante y es de hecho la que cuenta. No tanto acerca de si se aplaude, si se danza, si se brinca, si se habla en lenguas. Todo eso tiene su lugar, pero nada de eso te va a llevar al cielo o te va a impedir llegar al cielo. Pero tu postura y tu creencia acerca de Jesús sí determina dónde pasas tú la eternidad. Muy bien. Así que veamos la descripción que le da el apóstol Pablo al anticristo. Leímos lo que dice Juan. Ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Pablo le llama al anticristo el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2:3 vamos a citar aquí, ¿verdad? Este hombre es llamado el hombre de pecado porque de la manera en que la Biblia lo describe,
es un hombre que va a incitar a pecar más. Hoy la palabra pecado casi ha desaparecido del lenguaje humano, porque ya no se trata de hablar en términos de pecado, sino en términos de estilos de vida, en términos de preferencias. Así se habla hoy en día. Hoy no se habla de pecado, sino se habla de distintas formas de ver la vida, y se habla de, si es que se reconoce en alguna medida un error, se habla de errores, se habla de desaciertos, se habla de fallas, pero casi no se habla de pecado. ¿Por qué? Porque el anticristo es el hombre de pecado, va a impulsar a pecar, pero no con el nombre de pecado, sino con el nombre de libertad para la sociedad, libertad de decidir, ¿verdad? Por eso es que no se le llama pecado al aborto, sino hay muchas formas de referirse a él. Dicen los que están a favor del aborto, dicen my body, my choice. Dice, si es mi cuerpo, es mi decisión qué hacer con él. Aquí nunca va a aparecer la palabra asesinato, ni muerte, ni pecado, porque esto hay que eliminarlo según el espíritu del anticristo. Es decir, es promover el pecado, pero sin que claramente se le llame pecado. Y así las preferencias sexuales y los estilos de vida y todo lo que ustedes ya saben. La idolatría hoy ya no es pecado, son formas y expresiones de la fe, es algo cultural, es algo meramente folclórico y por el estilo. Ya no se le llama a las cosas como lo que son, pecado. Entonces es por lo mismo, ¿verdad? Se tiene que esconder, pero al mismo tiempo se tiene que promover. Se tiene que disfrazar para que al mismo tiempo esto prolifere y sea algo muy popular a nivel de la sociedad. Pablo también en 2 de Tesalonicenses 2:3 le llama al anticristo el hijo de perdición. Es interesante que esa misma expresión, el hijo de perdición, se le da a Judas, aquel que traicionó a Jesús. Y en Juan 6, 70, 71 se habla de esto y se refiere a Judas como el hijo de perdición. En 2 de Tesalonicenses 2:18 se refiere al anticristo Pablo como aquel inicuo, dice, que el Señor matará con la espada de su boca. Otra traducción dice aquel que opera sin ley. Entonces ya nos va dando una descripción del carácter del anticristo. El hijo de perdición, porque no solo se pierde él, sino arrastra a otros a perderse, pero también dice que es el inicuo, es decir, una persona que no opera bajo la ley. ¿De qué ley está hablando? De la ley de Dios. La ley de Dios. Si se dan cuenta, hoy en día las leyes que se están imponiendo son leyes que van en contra de la ley de Dios. Las nuevas, entre comillas, reformas educativas y las nuevas leyes en pro de las reformas educativas van abierta y directamente en contra de las leyes de Dios. Estamos sacando a Dios, estamos sacando sus leyes de nuestro diario vivir y las estamos arrinconando para un domingo en la mañana nada más, ahí que ellos hablen lo que quieran hablar, aunque hasta eso ya se está perdiendo esa libertad también. Y estamos estableciendo leyes meramente humanas que quitan a Dios del centro. Por eso las nuevas leyes, muchas de ellas no permiten oración en público, porque eso ya se ve como un acto religioso. Y por el estilo, entonces, se va a vivir sin la ley de Dios. Nunca antes habíamos estado como sociedad tan alejados de las leyes de Dios. En los últimos 30 años nos hemos alejado tanto de las leyes de Dios que yo creo que a nuestros abuelos les daría un infarto por ver una sociedad irreconocible, totalmente secularizada, una sociedad alejada de todo lo que tenga que ver con Dios. No prosperan las leyes de Dios y por el contrario, lo que prospera son las leyes que van directa y abiertamente en contra de Dios. Esto ya se está viviendo, mis amados hermanos. Nosotros no podemos ser ignorantes de lo que está pasando. El espíritu del anticristo ya está operando en los últimos 2000 años y el anticristo mismo ya está vivo entre nosotros. Estamos así de cerca de ver manifestada el arrebatamiento de la iglesia y la manifestación de este hombre de pecado. ¿Qué evita que el anticristo se manifieste totalmente ahorita y comience esta obra de pecado? La iglesia, porque la iglesia todavía está acá. Todavía nosotros somos sal y luz. Y mientras la iglesia no sea arrebatada, el anticristo no se puede manifestar
plenamente y abiertamente. Lo que le estorba, lo que le detiene es la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo también se va con la iglesia. Recuerden que el Espíritu, dice Pablo, es el encargado, el Espíritu Santo, de presentar a la iglesia como una novia sin mancha y sin arruga, limpia delante del Cordero. Una vez que el Espíritu Santo diga, Señor Jesús, aquí está tu novia, y seamos levantados de la tierra, entonces el camino queda allanado, queda libre, para que este hombre inicuo, este hombre de pecado, se manifieste en todas sus expresiones. Por eso, tú y yo debemos aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y reconocerle como el único camino al cielo. Como dije hace un momento, Cristo solo puede ocupar un lugar en nuestro corazón, un lugar en nuestra opinión, y es el de Dios mismo, el Hijo de Dios. Menos de eso no nos puede salvar. Menos de eso, aunque le aplaudamos y lo admiremos como un famoso personaje. Otros creen que fue el más grande socialista, el más grande guerrillero. Otros creen que fue el revolucionario social más grande. Nada de eso califica para que Cristo te salve. Te vas a ir al infierno si crees así. Tienes que creer en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y como Dios mismo hecho hombre en la tierra por amor a nosotros. Y es lo único que te puede salvar. Recíbele, pídele perdón por tus pecados, dile que crees en Él como Señor y Salvador y tendrás vida eterna. Y nada ni nadie te podrá arrebatar de su mano, porque Él te ama. Que Dios te bendiga. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.